Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este 29 de mayo de 2025 les saluda María Rufina Portillo para compartirles un poquito más sobre mis experiencias, que a mí me agrada muchísimo compartir estos testimonios. Entonces, aquí estoy con mucho gusto para compartirles sobre Mateo 6:26. Este versículo parte del Sermón de la Montaña, donde se enfoca en que confiemos en Dios, ya que Él se encarga de cubrir nuestras necesidades, tanto económicas como espirituales. En todos los ámbitos, Dios está a cargo. Somos sus criaturas. ¿Qué no haría con sus criaturas, con su creación, si con las mismas aves del cielo, que no trabajan ni almacenan alimentos? Entonces, aún así, Dios se encarga de alimentarlas. Entonces, el Maestro Jesús nos enseña que hagamos la parte que está a nuestro alcance y que confiemos en que Dios provee nuestras vidas cada día. Hay que confiar en Dios, porque sin Él nada somos. Hay que estar siempre poniéndonos en sus manos y agradeciendo las cosas que llegan a nuestras vidas, como en este caso. Es la razón de este video. Agradeciendo a Dios y a todo lo que hace posible que los alimentos, que el sustento diario llegue a mi vida. Yo soy una persona que me considero muy bendecida porque de una u otra forma las cosas que necesito se presentan en mi día. Entonces, en esta ocasión les quiero comentar que muy temprano me vinieron a dejar un regalo, me trajeron un regalo que para nosotros es muy importante. Hablo de familia, de mis hermanos y en el caso de mis papás, en el lugar donde crecimos, en las parcelas que se trabajaban, que se cultivaban, que mis papás y nosotros hacíamos todo aquello en tiempo de aguas. Es hermoso. Voy a mencionar algunas cosas que seguramente se me van a ir pasando otras, porque la variedad es mucha y a lo mejor no llegan a mi mente, pero quiero al menos hacer un agradecimiento en la situación de que como es campo, son lugares que es difícil el cosechar, el plantar, porque allá la gente no se tiene que atener a que el gobierno va a apoyarles. La gente de la comunidad, ellos mismos hacen caminos, ellos mismos se encargan de todo prácticamente. Si quieres lograr algo, tienes que madrugar, tienes que esforzarte, tienes que ponerle toda la actitud, porque del cielo en realidad no cae nada. Todo tiene que ser a base de esfuerzo de las personas que se ocupan y se preocupan o se preocupan y se ocupan de mejorar esos lugares que están tan alejados y bueno, yo a lo que me refiero en esta ocasión, a lo que quiero yo hacer énfasis es en que Dios cómo es maravilloso. El versículo va muy ad hoc a lo que quiero comentar, porque así como a veces hay carencia porque hay falta de lluvia, hay sequías, hay ocasiones en que si Dios da, da a manos llenas. Y hay años muy buenos en cuestiones de cosas del campo, que Dios nos las brinda para para nuestro beneficio, para nuestro cuidado, para alimentarnos sin que nos cueste más de que cuidar, porque en eso que mis papás, al trabajar el campo, al desmontar el campo para ir a hacer aquellos sembrados, para hacer, primero se desmonta y se hacen los quemados. Al quemar la hierba que tiraron, que limpiaron, se hace, los quemados, donde ya queman, es ahí donde se siembra la semilla, se da muy buena. ¿Por qué? Porque es como si pusieran un fertilizante, por decir, pero no, todo es natural. Se trata de hacer todo lo más ecológico posible. Entonces, al desmontar esos campos, esas parcelas, cuidaban mucho, mis papás cuidaban mucho de no lastimar lo que son árboles frutales, pero del monte. Entonces, si son las pitayas, se cuidaba lo mejor posible, tanto la mata de la pitaya como la del cardón, como los guamúchiles, que son plantas silvestres, que son árboles frutales. En el caso de las pitayas más bien se dan en zonas desérticas, donde es más bien que hay como desierto y mucho calor. Pero en el lugar donde nosotros vivíamos hay mucho verde, hay mucha vegetación. Es muy hermoso.
cuando es tiempo de lluvia es de lo más hermoso porque pues hay agua por todas partes, enverdece todo el campo. Hay, se recuerda todo con mucha nostalgia, porque esos recuerdos pues se quedan aquí en nuestro corazón. Y al mencionarlos pues, que lo hago en agradecimiento a Dios por ocuparse, así como Dios se ocupa de las aves, que aún sin hacer las cosas nos bendice, nos provee de nuestros alimentos, pues provee nuestras necesidades. Hablo de las cosas que nacen ahí, que son árboles frutales, porque de no trabajar, pues nada que ver. Todo el mundo trabajaba. Mi papá nos hacía llegar, así fuera a kilómetros de distancia, y había manzanas, había duraznos, había tunas, había elotes, había lo que hubiera, las semillas que a veces pues no se conseguían en el lugar donde estábamos, gracias a esa entrega que tuvo él en su vida, esa dedicación a sus hijos, a su familia, a mi mamá, pues él proveía nuestras vidas, de donde hubiera comida, la hacía llegar a nuestro hogar. Y eso por supuesto que se agradece infinitamente. Un padre muy acarreador, un padre proveedor que amó a su familia lo más que pudo. Nos cuidó, nos amó, nos protegió en todos los aspectos, en todos los sentidos, lo mejor que él pudo. En el caso de las plantas que son silvestres o de los árboles frutales en el campo, pues en los lugares que nos tocaba a nosotros emigrar de un lado a otro, porque así nos la pasábamos de un rancho a otro, que si el ganado, que si pues todo lo que tenía que ver con la siembra, cuando ya era tiempo de sembrados. Recuerdo en el tiempo que se cultivaban, aparte de las pitayas, que era el trabajo de bajarlas, por supuesto. Las pitayas se dan esas plantas son altas, muy altas. Entonces, nuestro Señor hace que haya cosecha, que haya frutos. Y nosotros tenemos, aparte de cuidarlas, de no maltratar pues la vegetación, de no maltratar esas plantas, esos árboles, pues como se le llame, el cuidarlos, proteger todo eso. Cuando se da la planta, es maravilloso porque tu trabajo es preparar el carrizo, preparar la huichuta. El carrizo es como si fuera, es de bambú, es muy delgado y le pones se llama huichuta, es como si fuera una aguja en la jeringa, por decir. Entonces acomodas la aseguras bien, la huichuta, y agarras el carrizo. Voy a confesar la verdad, yo nunca fui buena para bajar pitayas, no tengo un buen pulso para yo poder sostener el carrizo porque es largo, son algunos metros. La que es muy buena es mi hermana. Mis hermanos son buenos en esos menesteres. Y mi hermana mayor, pues como éramos siempre, andábamos juntas en todo lo que hacíamos. Entonces ella es muy buena para bajar las pitayas. Entonces ella bajaba las pitayas y yo las limpiaba porque tienen espinas. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar. En la mañana vinieron muy temprano mis hermanos a darme un obsequio, a traerme un brindis, un regalo que yo agradezco muchísimo. Aquí están las pitayas que me vinieron, a ver si se alcanza a ver, que me vinieron a traer, ¿sí? Aquí están las pitayas, están apenas abriendo, apenas reventando, porque las traen cuando se bajan, pues a veces hay unas que ya se ve el color y así, están muy maduritas, pero estas las hicieron llegar, me las hicieron llegar pues creo que del sur y están cerraditas, cerraditas. Entonces, pues bendito sea Dios, me considero muy bendecida pues de que me hayan tomado en cuenta. Y siempre lo hacen cuando van a esos lugares, traen lo que es la fruta pues, y nos vienen, siempre nos comparten, y me considero pues muy privilegiada. Hasta se me hace agua la boca. No voy a probarlas en su presencia porque sería como antojarles, pero y no, ¿cómo se llama? Y no poderles convidar. Pero yo quiero mostrarles el color. Vamos a ver de qué color nos sale esta. En el nombre sea de Dios. Que Dios nos bendiga siempre con su provisión. Miren qué maravilla, qué maravilla. ¿Lo alcanzan a ver? ¡Qué delicia! ¡Qué cosa tan más bella, tan más hermosa! Vean nada más. Vean. Es una chulada, es una maravilla. Bendito sea Dios. Y el trabajo, como digo, hay muchísimo en la temporada ahorita de mayo, junio. Hay mucha pitaya. Es nada más el querer tener el deseo de
quitarse la flojera, que allá no había flojera, allá era un gusto poder, miren nada más, ir y bajarlas de la mata, y ya las espinitas, eso sí era yo la que las limpiaba, y llenábamos las cubetas de lo que eran las pitayas. Entonces, ay no, qué cosa, qué rico, huele delicioso, huele muy bonito. Entonces hay de muchos colores y sabores. Entonces, pues muy contenta de ser parte de estas familias tan hermosas, pues que Dios ha bendecido tanto. Y así es. Mientras que estuvimos nosotros donde estábamos, donde nacimos, donde trabajamos, donde fuimos tan felices, aquí está, nuestra pitayita. La limpié muy mal, pero bueno, aquí está. Es una maravilla, una delicia. Esto es una pitaya, pero nosotros era en la mañana y en la tarde que íbamos al campo, pues ahí cerquititas, estábamos rodeados de todo esto, de toda esta bendición. Alrededor de la casa había todo esto. Es una maravilla, bendito sea Dios. Yo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el hecho de pertenecer a esos lugares, porque Dios nos bendijo a manos llenas, nos sigue bendiciendo, pero bendito sea Dios. O sea, Él pone una parte y nosotros lo que corresponde hacer también. Y bendito sea Dios, pues, nada más estoy hablando aquí de pitayas, pero había cardones. Los cardones, he dicho que si este color está hermoso, el cardón tiene un color también muy bonito, un color fuchsia, a mí yo me fascinaba abrir esa fruta y ver pues el color que tenía y el sabor, a mí me fascinaba. Entonces es un poquito pues más trabajoso, igual los bajaban. A mi papá no se le dificultaba nada, él salía y hacía lo que podía para llevarnos el sustento a nuestro hogar. Y en caso pues de mis hermanos, pues cada quien hacía lo suyo y todos aprendieron a hacer las cosas. La cáscara de esta pitaya, una de mis hermanas, yo pienso que todo el mundo, pues mi papá alimentaba de alguna forma también sus vacas, sus becerros, con lo que se podía, ¿verdad? Ahí, con lo que se daba. Es como el nopal también, que sirve pues para muchas cosas, ¿no? Y se da también naturalmente. Entonces mi hermana hacía la cascarita, se la alimentaba a los becerros, pues, que andaban muy, muy débiles en estos días de mayo. Y entonces cuando nos tocaba estar ahí en el rancho, ella cuidaba los becerros y les daba, o un becerro, no me acuerdo, pero se dedicaba los días que estábamos ahí a darles la cáscara de las pitayas, y esos becerritos, mientras que estábamos ahí con ellos, esos becerritos que ella cuidaba, se reponían, pues, se reponían, porque el estarlos cuidando, darles pastura, darles lo que podían, estar al pendiente de darles agua, pues hace que cualquier persona, cualquier animalito, con los cuidados que se requieran, pues atender, darles, pues claro que las cosas mejoran, claro que esos animalitos se reponían, pues, y nos teníamos que ir a otro lugar, y bueno, así se navega la vida. Pero bueno, ahí están las pitayas, que son deliciosas, los cardones, que también pues se hacen mermeladas. También de la pitaya mi mamá hacía concentrados, pues hacía la mermelada, y bueno, ya después la usábamos en panes y así. Entonces, de la semilla del cardón hacían tortillas, de la semilla del cardón. Y creo que también hay como ¿cómo se llama? Tesguino o algo así de cardón. Y también en los sabores, yo estaba muy chiquita en ese tiempo, que hacían que usaban más pues el cardón, y es muy rico el sabor. Entonces vamos a los guamúchiles, que también nacen en el campo. Quien quiera los puede sembrar la semilla y puede plantar esos árboles más cerca de su casa, pero se dan mucho en los arroyos, se dan en la orilla del río, se dan pues en el campo. Los guamúchiles también, es una vaina, es una también muy, pues que se usa, que la gente lo consume. Las collairas, cuando es tiempo de collairas, los chalates, los capulines, las igualamas, todo lo que estoy mencionando, que seguramente se me va a olvidar algo, se da así naturalmente. Había guayabos también. Mi mamá es muy miedosa, y yo recuerdo una vez que fuimos a llevar lonche, y había un guayabo en la orilla de un salto. Un salto es cuando las cascadas, está muy llovido y las cascadas tú las estás disfrutando, lo ves de lejos,
porque acercarte pues es peligroso, esos lugares pues no te debes acercar. Y había un guayabo justo donde nacía donde empezaba la caída de esa cascada, y no era así como que muy, eran algunos metros de caída, pues muchos metros, era muy alta. Entonces de hecho le decíamos, es el guayabito, porque había una planta de guayabo ahí donde empezaba la caída de la cascada, ahí estaba el guayabito, así le decíamos, era una mata de guayabo. Y al pasar por ese lugar, cuando nosotros íbamos a llevar el lonche, que veníamos de regreso, que se me ocurre decirle a mi mamá, mamá, yo quiero una guayaba, y yo quiero una guayaba porque se veían que estaban maduras. Y mi mamá es muy miedosa, y eso yo lo tengo que reconocer, que a pesar de que es miedosa para acercarse al peligro, pues, por mí, por la necesidad que yo llevaba, de que quería una guayaba, mi mamá se acercó al guayabo a cortar esas guayabas. Entonces, no sé si le habré dicho alguna vez que muchas gracias y que pues que perdone mi necedad de criatura que quería probar las guayabas, y siendo ella tan miedosa, porque así es ella, para el campo, pues, para los lugares que hay divisaderos, que hay voladeros, o no sé cómo se llaman, pues que te puedes golpear, que te puedes caer. Ella me concedió el deseo pues de cortar esas guayabas. Y ya la niña dejó de neciar, ¿verdad? Pero ya cuando ha pasado el tiempo, que se hace uno más consciente, me doy cuenta de que a veces es uno muy imprudente, pues. Pues yo estaba chiquita y no consideré el peligro que eso tenía, pues, que eso llevaba. Pero mi mamá hizo y me concedió el deseo de cortar las guayabas, y yo me comí. Y de esas que salen tan ricas, que huelen, así como estoy con las pitayas, que huelen tan bonito, esa pitaya también con mucho olor, con mucha fragancia, y pues muy rica. La guayaba bueno, esa que teníamos ahí, pues cada vez que en diciembre voy para comprar las guayabas para los ponches, para Navidad, en el tiempo de posadas y todo eso, pues al comprar la guayaba, recuerdo cuál es la que me gusta, porque no cualquier guayaba. Entonces, cuando está muy blandita, hay variedad en las guayabas. Entonces, la que yo recuerdo, pues es una variedad mm, muy bonita, pues. Me gusta el sabor, me gusta el olor. Y bueno, ¿qué más? Ya hasta me perdí en las cosas que les estaba mencionando. Las igualamas también. Los capulines también son del campo. Los papaches también, es también, todo es cuestión nada más de querer estar al pendiente cuando maduran, y nosotros ir a cortar esa fruta, a cortar lo que hay en el campo. ¿Y qué te cuesta nada más ir a recogerlo? Porque Dios no te tiene ahí una canastita donde le eches el dinero, donde te diga tanto el kilo. Es libre para quien quiera consumir, para quien quiera ir a disfrutar de esas cosas que Dios gratuitamente las da en el campo, para que nosotros disfrutemos de todas esas bendiciones. Así es. Seguramente ya me perdí los mezquites. El mezquite también es un árbol que lo cuidan porque da muy buena sombra. Su energía es muy bonita. Tú te pones abajo de la sombra del mezquite y es agarrar aire, es respirar, es descansar. Esa energía es muy hermosa, pues, aparte de que da vainas, también da sus ejotes. Y ahora he visto que los están aprovechando mucho también. Creo que hacen harina de la vaina del ejote del mezquite. Eh, hay muchas más cosas en el campo. Cuestión nada más de querer disfrutar pues de sus alimentos. Bendito sea Dios. Es nada más querer, porque cuando Dios nos planta en un lugar, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero Dios ya hizo la suya. Y Él nos bendice cada que Él quiere. Ahora sí que digo que cuando Él nos da a manos llenas. Y así es, pues es querer hacerlo, querer ir, recoger y traer a tu hogar esas frutas, pues, que, que a manos llenas nos da. Imagínense nada más, vivir en un lugar donde tú vas y llenas tus canastas, y llegas a tu casa y tienes toda aquella bendición en tu hogar, disfrutarlo con tu familia. Esos tiempos en los que no estábamos ocupados en otra cosa más de que
cada quien en sus labores, y al regresar a nuestra casa, a nuestro hogar, ser tan bendecidos, eh, compartir, disfrutar de, de cualquier cosa. Te ríes de todo, nos reímos de nosotros mismos, nos cuidamos. Yo recuerdo con mucha nostalgia pues esos tiempos de que no nos entreteníamos tanto en otras cosas, porque si algo escuchábamos en la radio, a lo mejor era la hora de que estábamos más ya desocupados del quehacer del día, pues de las cosas que a cada quien le correspondía, hacer alguna tarea, y ya en la tarde escuchar alguna historieta, alguna serie por la radio, donde tú te imaginabas todo aquello que estaban contando, que estaban narrando, porque había un narrador que iba narrando alguna historia, incluso un corrido que lo explicaban con guitarra, pues de una manera muy bohémica, o no sé cuál sería la palabra, pero disfrutábamos todos en familia de aquella historia. Y es hermoso esos tiempos que a nosotros nos tocó disfrutar en el rancho, disfrutar en familia. Yo lo agradezco muchísimo. De verdad que doy gracias a mis hermanos por tomarme en cuenta para convidarme, aún de donde ellos fueron a traer pues esta delicia, poderme tomar en cuenta para compartirme. Lo agradezco infinitamente. Que mi Padre Dios los bendiga con más para que me sigan trayendo. Ahora sí que vengan más seguido, como decía. No se hubieran molestado, pero que vengan más seguido. Sí, gracias a Dios. Hermoso lo que Dios nos brinda. Así como si Él se ocupa pues del cuidado de las aves del campo, que no trabajan ni almacenan la semilla. Entonces, ¿por qué preocuparnos nosotros? Cuando nosotros actuamos de corazón, cuando nosotros tenemos una buena actitud, nobles sentimientos para cuidarnos a nosotros mismos y estar al pendiente del otro, el hacer las cosas siempre de corazón, con amor, es lo que Dios multiplica y es lo que Dios bendice. Entonces, pues muchas gracias al cielo, muchas gracias a mi familia, a mis hermanos, muchas gracias a mi mamá, a todo ese ejemplo pues que se nos dio, que con errores y virtudes como todos, que los tiene cualquiera, por supuesto, pero bueno, muchísimas gracias al cielo por el lugar donde nací, por el lugar donde crecí o donde crecimos. Doy las gracias a través de este video, pues, por mis hermanos también. Agradezco por sus vidas, agradezco por mis padres, agradezco porque Dios se ha ocupado de nosotros, de cada uno de nosotros, como lo ha hecho. Bendito sea Dios, bendito y alabado sea Dios. Siempre era la frase favorita de mi papá. De esas flores del campo, de eso que el campo daba. Y aún siendo tiempo en este caso en tiempo de frío, porque era el 24 de diciembre, mi papá en muchas ocasiones iba al campo y traía flores de amapas con lo que él adornaba el altar. A lo mejor, como siempre digo, lujos no había, pero el corazón, la fe con la que él o con la que ellos agradecían a Dios el 24 de diciembre en la noche de Navidad. Allá no era el Santa Claus, allá es el niñito Dios, y sigue siendo en nuestro altar, en nuestra familia, en la tradición que nosotros hemos heredado de ellos, que viene de nuestros ancestros, y que pues mi papá tomó a bien el hacer esa noche una cena honrando al niño Jesús, honrando al niñito Jesús, con matachines. Cuando podía con matachines, eso es contratar pues a mucha gente para que esa noche sea para alabar a Dios, para honrar a Dios, con música, con pascoles, con matachines, con pues yo recuerdo cómo mi mamá y mi tía hacían hay unas coronas que llevan porque se vestían tal y cual como debe de ser, con todo su ajuar que los matachineros llevan pues, y cómo honran a Dios pues, pero aún yo no entiendo todavía cómo supuestamente esos lugares están alejados de donde hay más personas, lugares más grandes, pues, donde haya más, que si haya escuelas, universidades, hospitales, pues lugares ya más habitados, pues.
ellos tenían mucho conocimiento, mucho conocimiento. Mi mamá y mi tía me acuerdo que se encargaban de arreglar el altar con papel de China, con papel crepé, con colores, así como mi papá traía las flores de amapa y seguramente había otras flores también, pero yo recuerdo mucho las flores de amapa, que son en color como guinda o fuchsia, eh, colores muy bonitos pues, y él con mucha devoción arreglaba aquel altar, así como pues mi mamá y mi tía, en caso de que todavía estaban, que las familias vivían todavía juntas. Después ya que estábamos nosotros ya en las tinajas, pues mi mamá y mis hermanas, pues se ocupaban de hacer las gallinitas, que son adornos para el cielo del altar, con gallinitas de colores. Entonces, con papel pues hacían y se vestía el bastidor, el cielo del bastidor, con flores, con gallinitas. Así le decíamos a la forma que le daban a aquella esferita, no sé cómo decir, aquella figura pues. Y vestían el altar con muchas cosas muy bonitas, todo hecho por ellas mismas. Las flores que preparaban con tiempo. A veces porque eran altares donde se ponía no nada más el niñito Jesús, sino que pues al ser una familia católica, por decir la Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón de Jesús, le hacían su corona, llenaban todo el cuadrito con flores. Entonces, muchas veces se daban el tiempo de dedicarle a cada cuadrito, a ponerlo lleno de pues, dedicación de amor, porque el tener, si una flor es un detalle, imagínense darte el tiempo para hacer las flores que adornaban aquellas imágenes, aquel altar. Eso es confiar en Dios, creer en Dios y agradecer pues lo que habían tenido durante el año, esa noche del 24 de diciembre, recibir al niñito Jesús con esas bendiciones, pues con esa devoción, con esa dedicación. Aparte, pues ni hablemos de las cosas que ellos hacían, que si los coricos, pero tinas llenas de coricos, o sea, tinas, vasijas muy grandes, pues, para llenarlas de pan, de buñuelos, de los coricos que he comentado en otras ocasiones, que es del maíz blando, del maíz gordo, que se prepara pues con dedicación, que se prepara con mucho empeño, el moler las harinas, el cernirlas, porque en aquel tiempo no sabíamos de que la fibra es muy importante para el organismo. Así que mi mamá nos ponía a cernir, aparte de que molíamos pues el maíz para las harinillas, para los coricos, cerníamos en mantitas ligeras, así como, no sé, mantas de cielo, no sé, mantitas muy ligeras, y nosotros con ahí estábamos con una cuchara y cirniendo, porque el sedazo pues sigue pasando entera, entonces la tela hace que se filtre menos, pues, o sea, que salga más fino el contenido y se quite el salvado, le decíamos, a lo que es la fibra. Entonces, pues salían muy ricos todo lo que cocinaban ellas, lo que hacían para la gente, no nada más para la familia, sino para atender a la gente que había ido también pues, a bailar los matachines, a bailar los pascoles, con violines, con guitarras, pues, era pues todo muy bien organizado, muy bien organizado. Esa velación tenía mi abuelito, el papá de mi papá, tenía la devoción de sacar esa velación. Eso a mí no me tocó porque yo no lo conocí. Mi abuelito Diego Portillo falleció cuando mi papá aún no se casaba. Mi papá todavía estaba soltero. Entonces, pues quedó huérfano mi papá sin su padre a muy corta edad. Entonces mi papá platica que él se enfermó, mi abuelo Diego se enfermó, y llegó pues diciembre, y él fue como si recibiera el aviso de que le quedaba poco tiempo. Entonces, en vez de sacar la velación el 24 en la noche, él bailó toda la noche los matachines, aún estando enfermo. Le bailó, adoró al Señor toda la noche del 23 en la noche. Del 23 en la noche, así. En vez de esperarse hasta el 24 en la noche, seguramente uno cuando se le está llegando su hora recibe algún aviso. Entonces, porque creo que así pudo haber sido, porque pues como él decidió adelantarse un poquito a esa adoración al Señor, a ese alabarlo, a ese adorarlo. Qué bonito que Dios te dé la oportunidad, pues, en una fecha tan especial, de que le dediques una noche. A lo mejor en ese momento, pues, si se nos llegara a dar esa oportunidad, yo creo que yo haría así como
primero que nada estar muy agradecida porque tienes el tiempo para ponerte a cuentas con Dios o como se diga, pues a ponerte a entregarle tu vida a Dios, a entregarle todas las cosas que te tocó acertar y las que no, hablar con Dios para que Él te reciba con los brazos abiertos. Cuando se tiene la oportunidad de esa maravilla, de saber que es tu momento y que te pongas a cuentas pues con Dios, es maravilloso. Entonces pues ya ellos tenían la devoción con su papá, con sus papás, entonces mi papá pues la siguió llevando a cabo y la seguimos llevando a cabo sus hijos también, del 24 de diciembre pues recibir al niñito Jesús. Entonces la cuestión de esa adoración, la cuestión de esa devoción, me parece, pues, qué bendecido fue mi abuelo, porque dicen que apenas al amanecer del 24 de la mañana, o sea, porque bailó toda la noche del 23, le pidió a sus hijos que lo sacaran a ver el cielo por última vez. Y lo sacaron así al amanecer, y ahí él dijo, hasta aquí llegó Portillo. Perdió Portillo, algo así. Él dijo perdió Portillo o hasta aquí llegó Portillo, algo así. Entonces ahí fue donde ya pues terminó. Pues en honor a esos ancestros, a esas personas que también pasaron por esta tierra haciendo lo que les correspondía, lo que estuvo a su alcance para bien de sus hijos y que se hereden las tradiciones, es muy importante, creo que es muy importante. Entonces, bendito y alabado sea Dios, una y mil veces. Te amo, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por las maravillas, gracias porque siempre digo, estoy muy orgullosa de dónde vengo, de quién soy y de que ojalá algo de esto pudiera llegar a más familias. Yo amo el que haya paz y armonía donde quiera que haya familias, donde haya niños, que haya respeto, que haya amor. Siempre opto porque las familias sean unidas, porque se quieran, porque valoremos esos tiempos y que no se pierdan, que podamos rescatar un poquito de esas tradiciones, de esas formas de vida. El campo es maravilloso, que nos ha tocado cambiar de lugar, pero no olvidemos lo que hay ahí, hay vida. Dios donde quiera está, en cualquier lugar, así sea el más alejado, ahí está Dios contigo. Dios está aquí contigo, afuera, en todo lugar. Es el creador de mares, de cielos, de firmamentos llenos de estrellas. Es el creador de todo lo visible y lo invisible. El poder de Dios va con nosotros donde quiera que estemos. Entonces no se pierdan, no duden en clamar a Él. Entonces, pues, que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Estoy contenta, estoy feliz, estoy muy agradecida de escuchar el canto de las aves, de estar viva, de la oportunidad que tengo hoy de vivir, de poder ser lo que soy, haber pasado por las cosas que he pasado. Todo es experiencia, todo te deja una enseñanza, un aprendizaje. Eres una criatura del Señor. Él mece tu cuna para que haya en tu vida paz, sosiego, equilibrio. Sin Él nada somos y con Él lo tenemos todo. Que estén muy bien, muchísimas gracias por escucharme y de verdad, bendito y alabado sea Señor y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias a mis hermanos, gracias a todo lo que existe, porque todo es sagrado, porque todo es de Dios. Gracias. Un abrazo donde quiera que se encuentren. Que Dios me los bendiga, me los acompañe siempre donde quiera que se encuentren. Gracias y buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén. Gracias por todo. Gracias, gracias, gracias.